En esta ocasión vamos a ver cómo es que trabaja el transistor en su zona activa, es decir, lo vamos a ver trabajando como si fuera una resistencia variable controlada por el voltaje. Antes de continuar con nuevos ejemplos, quiero que regresemos a este ejemplo en el cual tenemos nuestro transistor en la configuración de emisor común. A la salida sigo teniendo mi lámpara y a la entrada hemos quitado la fuente DC y hemos quitado el interruptor y hemos colocado un generador de pulsos. Y vamos a ver cómo se comporta. Iniciamos la simulación y vemos que nuestra lámpara se enciende y se apaga al ritmo del generador de pulsos. Este ejemplo se los muestro porque a partir de ahora vamos a trabajar con señales periódicas en lugar de interruptores. Es decir, vamos a trabajar con ondas senoidales. En esta ocasión vamos a analizar el transistor con una nueva configuración. Sigue trabajando en emisor común, pero hemos agregado nuevos componentes y hemos eliminado la lámpara. A partir de ahora vamos a analizar el trabajo del transistor con nuestra gráfica transitoria. Es decir, vamos a ver el trabajo del transistor a través de un periodo de tiempo determinado. Para interpretar esta gráfica tenemos que la línea horizontal es el tiempo y la línea vertical es el voltaje. Aquí podemos ver cómo nuestro generador de pulsos se observa en esta gráfica. Durante un periodo de tiempo el pulso es de 1 volt y al siguiente periodo de tiempo es 0. Nuevamente 1 volt y nuevamente 0. Y a la salida tenemos el pulso pero amplificado, el cual va en su primer periodo a 0 y en el segundo a 20 volts. Es decir, el pulso está invertido con el de entrada. Aquí podemos observar el amarillo, que es de entrada, está invertido con el pulso verde, que es el de salida. Si recordamos el ejemplo de la lámpara, a la salida podemos interpretarlo de esta manera. Cada que nuestros pulsos son de 20 volts, la lámpara estaría encendida. Y cada que nuestros pulsos son de 0 volts, nuestra lámpara estaría apagada. Y nuevamente observamos la inversión de fase. Ahora vamos a hacer trabajar nuestro transistor con una onda senoidal. Algo importante que quiero que observemos aquí antes de cambiar es que nuestro transistor está trabajando en la zona de corte y en la zona de saturación. No hay un estado intermedio, sino que la señal de entrada va instantáneamente. Si se fijan aquí, no tarda ni nada de tiempo en pasar de corte a saturación, es decir, de 0 volts a máximo. Cuando nosotros hagamos trabajar el transistor en su zona activa, el aumento de voltaje será de manera gradual, desde 0 al máximo, y de ahí bajará igualmente de manera gradual, es decir, lo estaremos viendo trabajar en su zona activa. Ahora pasamos a los siguientes ejemplos. En esta ocasión hemos sustituido los pulsos de entrada por una onda senoidal de 1 kHz y 500 milivolts. Vamos a ver cómo se comporta. A la entrada vamos a medir que tenemos nuestra onda senoidal de 500 milivolts positivos y 500 milivolts negativos. Algo que tengo que señalar aquí es que nuestro transistor está trabajando en clase B, es decir, solamente va a trabajar con los picos positivos, porque nuestro transistor es NPN, y los picos negativos de entrada los va a rectificar
recordemos que la unión base-emisor es un rectificador. Por lo tanto, a la salida tendremos el resultado únicamente de los picos positivos en la base. Si medimos la corriente aquí, vamos a ver que tenemos solamente los picos positivos haciendo efecto. Y recordemos que nuestro emisor común invierte la fase, así que aquí a la salida vamos a tener los picos invertidos. Aquí observamos cómo va de 20 volts a 0 volts. Cuando a la entrada el primer pico positivo va de 0 volts a 500 milivolts. Vemos claramente que hay una inversión de fase. Aquí podemos ver la señal de entrada sube en el pico positivo y a la salida la señal baja. Lo que tenemos que observar aquí es cómo es que se mueve el voltaje a través del transistor, y vemos que lo hace de manera gradual. Ya no es como lo hacía cuando trabajaba como interruptor, que iba de su corte a su saturación. Aquí el voltaje se mueve por toda la zona activa del transistor, pero su comportamiento es muy similar. Si nosotros tuviéramos nuestra lámpara aquí, en este caso, en estos valles que tenemos de 20 volts, la lámpara encendería y se iría apagando gradualmente hasta llegar a 0. Nuevamente se iría encendiendo de manera gradual hasta llegar a su máximo y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos nuestro emisor común amplificando medio ciclo de una onda senoidal. La otra característica que podemos observar del emisor común es que tenemos ganancia de voltaje. Aquí tenemos 500 milivolts a la entrada, el pico positivo, y a la salida tenemos 20 volts de señal invertida. ¿Ok? Si nosotros medimos del otro lado del capacitor, vamos a observar un voltaje negativo, porque estamos eliminando el voltaje DC de 20 volts. Aquí el pico empieza de 20 a 0 y regresa a 20. Si nosotros quitamos el voltaje DC, empezaremos desde 0 y nos iremos a menos 20 y de ahí regresaremos a 0. Para eso es que se utiliza el capacitor en la salida de los preamplificadores o algunos amplificadores. Es para eliminar la señal DC. Algo importante también que quiero que observemos es que tenemos voltaje negativo. Sin embargo, no tenemos fuente negativa, nuestra fuente es positiva. Eso sucede debido al capacitor. Cuando el transistor está apagado totalmente, aquí tenemos todo el voltaje de la fuente. Por lo tanto, se carga nuestro capacitor. Conforme nuestro transistor se empieza a encender gradualmente, el capacitor se descarga generando un flujo de corriente negativo. Ese flujo de corriente recorre todo el circuito, pasa por la resistencia de carga, generando el voltaje negativo y llegando hasta la otra capa del transistor. Y así lo va a hacer sucesivamente cada vez que se cargue nuestro capacitor. Ahora pasaremos a ver cómo se comporta el colector común. Aquí tenemos nuestro ejemplo en la configuración de colector común o seguidor de emisor. Igualmente a la entrada tenemos nuestro generador de onda senoidal, una onda de 1 kHz, y en esta ocasión tenemos 12 volts de pico positivo y 12 volts de pico negativo. Iniciamos nuestra simulación y observamos que tenemos una onda con picos de 12 volts. Y a la salida obtenemos, recuerden que la onda va a estar rectificada porque el transistor está trabajando en clase B. Tenemos picos igualmente de 12 volts o casi 12 volts. Y otra característica que observamos es que la fase no está invertida, como el caso del emisor común.
Recordemos que la ganancia del colector común es inferior a la unidad. Por eso es que con 12 volts solamente obtenemos un aproximado de 11.5 volts. Pero aquí quiero que observemos nuevamente cómo el transistor llega al máximo voltaje de manera gradual. Si nosotros observamos la onda de salida únicamente, vamos a ver que parte de 0 volts en su estado de reposo y poco a poco se va encendiendo hasta llegar a su máximo, y de ahí nuevamente se empieza a apagar hasta llegar a 0 nuevamente. En este caso, si nosotros tuviésemos nuestra lámpara aquí, la lámpara se encendería de manera gradual hasta llegar a su máximo, y de ahí se volvería a apagar de manera gradual. Es decir, se va comportando de manera igual como se comportaba en los ejemplos anteriores, pero en esta ocasión el voltaje a través del transistor se mueve de manera gradual, es decir, en su zona activa. Aquí, si nosotros medimos del lado del capacitor, vamos a observar que no pasa nada, y esto es porque ya estamos en 0 volts, es decir, no hay voltaje DC en reposo, por lo tanto no habrá ningún cambio. El resultado es exactamente el mismo. ¿Ok? Como un extra aquí vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer que nuestro transistor trabaje con la onda senoidal completa, que nuestra salida sea exactamente igual a la entrada. Para esto tengo que hacer trabajar mi transistor ya no en clase B, sino en clase A. Para polarizar mi transistor en clase A, tengo que colocar en este punto de salida un voltaje que sea la mitad del voltaje total. En este caso mi voltaje total es de 20. Por lo tanto, yo aquí debo colocar 10 volts. Para que mi onda de salida pueda tener picos positivos de 10 volts que van de 10 a 20, y picos negativos de 10 volts que van de 10 a 0 volts. Es decir, haremos trabajar el transistor sin que llegue a su zona de corte, sin que pase por 0. Toda la onda senoidal la va a dibujar en el voltaje positivo. Ahorita vamos a observar cómo se comporta. Para polarizar nuestro transistor necesitamos colocar un voltaje a la base que genere ese voltaje a la salida. Puesto que nuestro transistor está trabajando en colector común y nuestra ganancia es inferior a 1, aquí vamos a colocar un voltaje, en este caso superior a 10. Si queremos 10 volts aquí a la salida, debemos colocar aproximadamente 11 volts. En este caso vamos a utilizar este divisor de voltaje para llevar los 10 volts aquí. Vamos a iniciar la simulación y vemos que nuestra salida ya está dibujando la onda completa. Veamos aquí, quiero que observemos cómo estamos en 10 volts en reposo, y de 10 volts aumentamos de manera gradual hasta llegar casi a los 20, y nuevamente disminuimos en forma gradual a llegar a 10, y nuevamente bajamos gradualmente a 0, y así sucesivamente. Si observan aquí, toda la onda senoidal se está dibujando en los 20 volts positivos. En ningún momento se pasa a voltaje negativo. Así es como trabaja el amplificador clase A, puesto que no puede trabajar con voltajes negativos el transistor, porque es NPN. Lo que hace es dibujar la onda completa en su voltaje de trabajo positivo. Para eliminar el voltaje DC de 10 volts y hacer que la onda se mueva de 0 a 10 volts positivos y de 0 a 10 volts negativos, se utiliza el capacitor. Si nosotros medimos después del capacitor, observamos que la onda senoidal se comporta de manera normal, que va de 0 volts a 10 volts y de ahí a 0 volts nuevamente, y ahí baja a menos 10 volts y así sucesivamente. Y en este caso ya tenemos un amplificador de
onda senoidal. Vemos que la onda de entrada es un poco mayor que la onda de salida, debido a la ganancia inferior a la unidad, y la fase es exactamente igual. Ahora pasaremos con la configuración de emisor común y la vamos a polarizar para que trabaje en clase A y podamos obtener a la salida la onda senoidal completa. En este caso recordemos que necesitamos colocar aquí 10 volts para que pueda dibujar el pico positivo de 10 volts que vaya de 10 a 20 y el pico negativo de 10 volts que vaya de 10 a 0. Vamos a iniciar la simulación. Medimos aquí, tenemos nuestros 9.1 volts, aproximadamente 10. Y si vemos la onda senoidal, aquí vemos que va de 9 volts, aproximadamente 20. Y hacia abajo va de 9 volts a aproximadamente 0 volts. Algo que podemos ver es que la onda de entrada no está en fase con la de salida, sino que está invertida. Eso ya lo sabemos que es una de las características del emisor común. Pero también observamos que tenemos amplificación. Cuando nuestra onda de entrada es de 200 volts, 200 milivolts, la onda de salida es de aproximadamente 17.50 volts. Tenemos ganancia de voltaje. Algo que podemos observar aquí, a diferencia del colector común, es que nuestra onda de salida está distorsionada. Y eso se debe precisamente a que estamos teniendo ganancia de voltaje. Y cuando un transistor trabaja con alta ganancia, generalmente causa distorsión. La manera más fácil de eliminar la distorsión es aplicando realimentación negativa. Para eso vamos a aumentar la resistencia de emisor. Y vamos a observar que la onda ya no está tan distorsionada, pero tampoco tenemos una gran amplitud. Una vez que movimos el valor de esta resistencia, tenemos que mover el valor del voltaje aquí, ya que la ganancia se ha movido. Ahora necesitamos un valor mayor de voltaje en este punto. Vamos a dejar en 60. Aquí ya tenemos 10 volts. Y si se fijan, la onda ya no está tan distorsionada. Pero tampoco tenemos los 17.5 volts que teníamos antes. Para eso tenemos que aumentar el voltaje de entrada. 550. Algo que podemos observar es que ya no tenemos distorsión. Aquí lo vamos a dejar en 15 volts aproximadamente. Y vemos que ya no tenemos distorsión porque hemos aplicado realimentación negativa. Cuando aplicamos realimentación negativa tenemos el beneficio de eliminar la distorsión, pero la ganancia del circuito disminuye y para eso tenemos que aumentar la señal de entrada. Y aquí tenemos lo que prácticamente sería un preamplificador. Una onda senoidal de 650 milivolts genera una onda senoidal de aproximadamente 5 volts, suficiente para excitar cualquier amplificador. Ahora vamos a pasar a un circuito muy especial al cual se le denomina divisor de fase. En este circuito podemos ver que tenemos dos salidas, una de colector y una de emisor. Lo que estamos haciendo es sumar las dos configuraciones. Estamos sumando prácticamente un colector común con un emisor común. Esta salida corresponde al emisor común y esta otra salida corresponde al colector común. Y cada salida se va a comportar según su propia configuración. En esta ocasión nuestro transistor ya está polarizado en clase A. Hemos colocado el voltaje correspondiente en cada punto y iniciamos la simulación. Medimos la salida del colector
y vemos una onda senoidal perfecta, y medimos la salida de emisor y también vemos una onda senoidal perfecta. Algo que podemos observar es que las fases están opuestas y cada una está trabajando en un rango de voltaje correspondiente. Aquí hay que ver que al tener dos salidas, el voltaje de trabajo se divide en dos por acción del divisor de voltaje formado por estas resistencias. A esta salida le va a corresponder trabajar de 10 volts a 20 volts y a esta otra salida le va a corresponder trabajar de 10 volts a 0 volts. En esos 10 volts cada salida va a dibujar su onda senoidal. Es lo que estamos observando. Vemos que de 10 a 20 volts está dibujada la onda senoidal de la salida de colector, y de 10 a 0 está dibujada la onda senoidal de la salida de emisor. Es decir, los picos son de 5 volts únicamente en las dos salidas. Aquí podemos observar que no tenemos ganancia de voltaje. Cuando mis picos de salida son de 5 volts acá, los picos de entrada son de 5.5 volts. Es decir, tenemos ganancia inferior a la unidad. Respecto al colector común, sabemos que es una de sus características. Su ganancia es inferior a la unidad. En cambio, el emisor común tiene ganancia. Pero en este caso, debido a que esta resistencia de colector es igual a la resistencia de emisor y la ganancia del emisor común es la división de esta resistencia sobre esta, tenemos que el valor resultante es 1. Y en este caso, la ganancia del emisor común va a ser 1 y la ganancia del colector común también es 1 o inferior a 1. Y es por eso que para las dos salidas necesitamos 5.5 volts. Es decir, este circuito no está amplificando, únicamente está generando dos fases diferentes de la señal. Si nosotros medimos después del capacitor, podremos ver al fin las dos ondas senoidales de la misma intensidad, pero con fases opuestas. Este trabajo es el resultado de combinar la configuración de emisor común y colector común. Este circuito puede servir para excitar dos amplificadores trabajando en configuración puente. Cada uno va a recibir su señal correspondiente. Ok. Por este momento sería todo y continuaremos en próximos videos.